Hola amigos, bienvenidos a Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio con Jeremías Quintanilla. Ya se acerca la Navidad, así que el tema que traemos este día para esta tercera entrega de este podcast de Ondas Teológicas es: ¿existieron los Reyes Magos? Quédate con nosotros y averigüémoslo. Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Una vez más, tenemos que mencionar que tomamos como base el libro del profesor Ariel Álvarez Valdés, que se llama ¿Cuál es el origen del diablo? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Puedes encontrarlo en tu librería favorita o en Amazon también. Bueno, y comencemos con la pregunta que nos concierne en este tercer episodio de Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio con Jeremías Quintanilla. ¿Existieron los Reyes Magos? Ya se acerca la Navidad, así que es un buen tema para poder hablar en este episodio. Y es que de todas las escenas que tenemos de la infancia de Jesús, que son pocas en realidad, porque nada más es el libro de Mateos y el libro de Lucas que nos habla de este momento en la vida de Jesús, que es de su nacimiento y su infancia, pero tal vez este episodio de los Reyes Magos es el más conocido. ¿Quién no se recuerda cada año que al llegar la Navidad, pues aquellos personajes aparecían ahí en los nacimientos? Ahí en los nacimientos, en mi país ponen mucho los nacimientos, ahí todo el pueblo se representa, se ponen hasta personajes mitológicos centroamericanos, salvadoreños. Y ahí están los personajes, los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos. Esos misteriosos personajes que arribaron a Belén desde tierras lejanas, envueltos en exóticos atuendos, y que ofrecen al niño Dios sus presentes como oro, incienso y mirra. Pero hay que observar que el único evangelista que conserva este relato es Mateo 2. Según él, procedían de algún lugar de Oriente y lograron encontrar a Jesús gracias a una misteriosa estrella que los guió en el camino. Esta estrella los guió hacia donde estaba precisamente en Belén el niño. El episodio está grabado en la mentalidad popular y millones y millones de niños en el mundo creen que los Reyes Magos todavía siguen viniendo en la madrugada del 6 de enero, cuando se celebra el Día de los Reyes Magos en algunos países. Y que les deja ahí también algún presente, zapatos, ropa, juguetes. Pero ¿qué sabemos exactamente de estos magos? ¿De dónde venían? ¿Por qué desaparecieron de la historia sin dejar rastro, a pesar de que según el Evangelio tuvieron el mérito de ser los primeros extranjeros en descubrir al enviado de Dios en la tierra? Y que, por cierto, tuvieron acceso al palacio también de Herodes. Eran personas muy importantes. Ante todo, debemos tener en cuenta que Mateo no dice que los recién llegados eran 3. Importante dato curioso. Tómalo en cuenta, anótalo. Porque la tradición afirma que eran 3. El texto de Mateo solamente dice que cuando nació Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Habla de unos magos, no dice cuántos. Tampoco dice que eran reyes, como nosotros decimos, los Reyes Magos. No lo dice en ningún lado. Ese dato pertenece a la leyenda posterior a la tradición que se fue pasando de manera oral de generación en generación. El texto solo habla de unos magos, pero este término no debe entenderse en el sentido actual de la palabra, como si fueran personas que realizaban trucos de magia. En la antigüedad se llamaban magos a los estudiosos de las ciencias naturales, es decir, a los sabios. En Génesis 41:8 lo podemos ver.
en especial a los que investigaban el curso de las estrellas en el cielo. Eran algo así como los científicos de la época. Por lo tanto, estos magos que habla Mateo eran en realidad astrónomos, representantes del saber y de la religiosidad pagana de aquel tiempo. Pero ¿cómo es posible que estos personajes se presentaran realmente en Belén para visitar a Jesús y llevarle regalos? ¿Podemos tomar como histórico este episodio de Mateo? Hago un paréntesis para recordar de que en Ondas Teológicas no tratamos de adoctrinarte con ninguna iglesia, ninguna corriente religiosa, ni tampoco queremos transmitirte una doctrina en específico. Lo que tratamos de hacer es llegar desde la ciencia bíblica, desde la historiosidad al texto bíblico. Y eso es lo que queremos presentarte aquí en Ondas Bíblicas, de una manera muy natural, muy conversatoria. Así que déjanos en tus comentarios cualquier pregunta para que en los próximos episodios podamos buscarte una respuesta. Volviendo al tema que nos compete este día, nos preguntábamos si es posible tomar como histórico este episodio de Mateo. Lo analizamos a la luz de la historia y del contexto del mismo Evangelio de Mateo. Y si lo vemos de esta manera, pues parece que no. ¿Pero por qué?, dirá alguno. Tranquilo, antes que cierres este podcast, déjame acompañarte, déjame explicarte por qué. Primero, dice Mateo que cuando los magos llegaron a Jerusalén, se presentaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo capítulo 2 y versículo 2. Es decir, que pudieron llegar a Jerusalén gracias a que una estrella los guió. Ahora bien, una estrella que conduzca a los magos desde oriente hasta Jerusalén, es decir, de este a oeste, luego los guíe de Jerusalén a Belén, o sea, de norte a sur, y finalmente se detenga sobre una casa, como afirma el texto, es un fenómeno astronómico imposible de aceptar. Por otra parte, tendría que haber quedado registrado en alguna crónica de la época, cosa que no sucedió. Nadie más vio esa famosa estrella. Según el Evangelio, cuando el rey Herodes se enteró de que los magos buscaban a un rey de los judíos, que no era él, pues se asustó enormemente, y agrega que toda Jerusalén también se asustó con él. Pero resulta sorprendente que los habitantes de Jerusalén se asustaran, ya que odiaban a Herodes y justamente esperaban con ansias la llegada del nuevo rey. Más bien, tendrían que haberse alegrado con esta noticia. A continuación dice el evangelista que Herodes convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos trataba de averiguar el lugar en donde habría de nacer el Cristo. Pero tal reunión resulta que además era improbable que sucediera, pues sabemos, por los escritos y por la historia, que los sacerdotes y los escribas de Jerusalén tenían muy mala relación con el rey Herodes, o con Herodes, y que el Sanedrín no estaba a su disposición desde que era el monarca, unos años atrás, ya que éste había mandado asesinar a varios de sus miembros. Entonces había como enemistad, estaban desunidos, no había manera en que él los convocara y todos llegaran como llegaron los magos convocados por el faraón en Egipto en el libro de Éxodo. No hay manera en que ni el Sanedrín, ni los escribas, ni los sacerdotes pudieran llegar convocados por Herodes. Que los podrían haber amenazado. No había razón. Como cuarto punto, esta reunión convocada por Herodes, además de improbable, resulta también absurda, pues da a entender que el nacimiento del Mesías en Belén era un dato recóndito y que nadie lo sabía, o sea, era muy difícil de saberlo, según el texto, y que hubo que convocar a una junta de estudiosos y expertos para poder averiguarlo. Sin embargo, por el Evangelio de Juan conocemos que en aquel tiempo todo el mundo sabía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Eso lo dice Juan capítulo 7, versículo 42. Por lo tanto,
No hacía falta ninguna reunión de eruditos para averiguar este dato. Interesante, ¿verdad? Como quinto punto, tampoco es creíble la actitud de Herodes frente a los magos. Dice el texto que cuando logra averiguar que el supuesto rey de los judíos nació en Belén, los manda diciendo: vayan e infórmense con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Herodes no quiere ir a adorarlo, quiere ir a matarlo. Pero si Herodes está asustado por la posible aparición de un rival al trono, ¿cómo es que deposita toda su confianza en estos extraños personajes recién llegados desde el oriente y no manda al menos a unos hombres con ellos o a una escolta para que vayan a obtener toda la información que él necesita? Sexto, cuando gracias a los datos de los sacerdotes y escribas y también a la estrella que vuelve a guiarlos, los magos llegan por fin a Belén. Dice Mateo que entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Podemos imaginar el revuelo que causaría en una pequeña aldea de unos 1000 habitantes en aquel momento como era Belén, la llegada de esos insólitos visitantes de Oriente con una inusual carga de regalos, sobre todo que andaban pidiendo dónde quedarse y no tenían mucho dinero para pagar un buen lugar y terminaron en un establo. Ahora tenían oro. Hubiera sido un gran revuelto, la verdad. Sin embargo, cuando poco después llegaron los servicios de inteligencia de Herodes para apresar a Jesús, no fueron capaces de descubrir la casa donde había entrado esos magos. Y tuvieron que matar, como dice Mateo capítulo 2, a todos los niños de Belén y de sus alrededores. Según se desprende del relato de Mateo, cuando Jesús nació, todo el mundo se enteró de que el rey Mesías había venido al mundo. Herodes, Jerusalén entera, los sumos sacerdotes, los escribas, el pueblo de Belén, los judíos en general. Sin embargo, cuando Mateo presenta a Jesús adulto, parece que nadie lo conoce. Parece que nadie ha oído hablar de él y mucho menos saber que es el Mesías. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de lo que había ocurrido durante su infancia? Como vemos, el episodio de la llegada de los Reyes Magos, o mejor dicho, de los magos de Oriente, resulta por demás problemático, tanto en lo literario como en el contexto histórico. Es posible encontrar explicación para alguna de estas dificultades, pero para todas juntas es difícil hallar una respuesta. Por eso actualmente los biblistas prefieren pensar que el episodio de los magos, así como está escrito en el Evangelio, no sucedió realmente. Cuidado antes que te rajes las vestiduras, antes que pases del canal, suscríbete a este podcast para seguir produciendo más material. ¿Por qué entonces Mateo lo incluyó entre los sucesos de la infancia de Jesús? Para responder a esto debemos tener presente que Mateo compuso su evangelio para una comunidad cristiana de origen judío. Es decir, que tenía una formación y una cultura judías. Y los judíos estimaban a los grandes personajes del Antiguo Testamento. Ahora bien, como Mateo no tenía muchos detalles de la infancia de Jesús, decidió presentar su infancia basándose en algunos personajes del Antiguo Testamento, y entre ellos sobresalía la figura del rey Salomón. Según la Biblia, este monarca gozó de una gran sabiduría y una inteligencia tan extraordinaria como ningún otro rey las tuvo jamás, ni antes ni después de él. Así lo dice Primera de Reyes 3:12. Su ciencia fue superior no solo a la de otros reyes, sino a la de todos los sabios de Oriente. Lo dice el capítulo 4 y el versículo 9 del primer libro de Reyes. Llegó a componer 3000 parábolas, 1005 poemas y hasta escribió tratados de botánica y zoología, según lo dice primer libro de Reyes 5, 12 y 13.
Uno de los episodios más conocidos de la vida de Salomón era el de la visita de la reina de Saba, narrado en el libro de Reyes, en el capítulo 10, del 1 al 13. Los judíos solían contarlo con orgullo. Según este relato, un día se presentó en Jerusalén una reina anónima que venía de un país lejano llamado Saba, que había oído hablar de la extraordinaria fama del rey israelita y quería conocerlo y admirarlo personalmente. Este episodio era tan popular y conocido entre los judíos que el mismo Jesús lo citó en cierta oportunidad cuando, discutiendo con los judíos que no creían en él ni querían aceptar sus enseñanzas, les dijo: el día del juicio final, la reina del sur o la reina del Saba se levantará contra ustedes y los condenará, porque ella vino desde lejos nada más que para ver y escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien mayor que Salomón entre ustedes y no lo quieren escuchar. Mateo 12:42. Si ahora analizamos el relato de la reina de Saba visitando a Salomón, encontramos los mismos elementos que el relato de los Reyes Magos visitando a Jesús. ¿Cuáles son? Veámoslo. Punto número 1. En el relato de Salomón, una reina anónima viaja a Jerusalén desde un país lejano de Oriente. Primero de Reyes, capítulo 10. En el caso de Jesús, unos magos anónimos viajaron de Jerusalén desde un lejano país de Oriente. En el relato de Salomón, la reina era sabia. En el caso de Jesús, los magos eran sabios. 3. En el relato de Salomón, ella buscaba al rey de los israelitas para venerarlo. En el caso de Jesús, ellos buscaban al rey de los judíos para adorarlo. 4. En el relato de Salomón, la reina fue guiada por una estrella. Este detalle, si bien no está escrito en el libro de los Reyes, pero pone atención a esto porque lo encontramos en una tradición judía conocida sin duda por Mateo y recogida más tarde en un comentario del libro de Esther llamado Targum Sheni. Anótalo, Targum Sheni. Y dice así: cuando la reina de Saba se acercaba a Jerusalén, reclinaba en su carruaje, vio a lo lejos una rosa maravillosa que crecía a orillas de un lago, pero al aproximarse más, vio con asombro que la rosa se transformaba en una luminosa estrella. Cuando más se acercaba, más brillaba su luz. En el caso de Jesús, también los magos fueron guiados por una estrella. El relato de la reina de Saba que te acabo de leer está en el llamado Targum Sheni, muy conocido tal vez por Mateo. Punto número 5. En el relato de Salomón, la reina de Saba llegó planteando preguntas difíciles de resolver y halló respuestas. En el caso de Jesús, los magos llegaron planteando una pregunta difícil de responder: ¿dónde está el rey de los judíos? Y hallaron respuesta. 6. En el relato de Salomón, la reina le ofreció a Salomón sus regalos. Le llevó oro, le llevó incienso y le llevó piedras preciosas. Y en el caso de Jesús, los magos le ofrecieron al niño oro, incienso, pero también le ofrecieron mirra. En el relato de Salomón, luego de su visita, la reina regresó a su país y desapareció de la historia. Y en el caso de Jesús, luego de su visita, los magos regresaron a su país y desaparecieron de la historia. Interesante, ¿verdad? El relato de los magos no es un hecho histórico, hay que aceptarlo. Esto no atenta contra tu fe, ni contra tus creencias, ni contra tu cristianismo. Al contrario, debe fortalecerlo. Te lo digo porque los biblistas sostienen que fue creado por Mateo, basándose en la narración de la visita de la reina de Saba a Salomón. Este modo de contar la vida de una persona era muy común entre los teólogos judíos de aquel tiempo, que más que la precisión histórica buscaban transmitir una enseñanza, un mensaje, una verdad de vida. Y los lectores de Mateo, al leer el relato de los magos, sin duda descubrieron el mensaje del evangelista, que Jesús era el nuevo Salomón, más grande aún que el anterior, el nuevo rey sabio enviado por Dios a la tierra con una sabiduría y unos conocimientos extraordinarios como nunca hubo antes en ningún ser humano, ni los habrá después.
Por eso, cuando este niño sea adulto, habrá que oírlo con atención, aunque sus palabras resulten a veces desconcertantes, porque en él reside toda la sabiduría divina. Los misteriosos magos de Oriente que llegaron a Belén para visitar al niño Jesús cautivaron pronto la devoción y la fantasía popular de los cristianos. Y ahora vámonos a nuestro tiempo después, porque ya en el siglo II a estos se les convirtió en reyes. Y eso se debió a un salmo que dice: los reyes de Tarsis y de Saba le traerán regalos, todos los reyes se arrodillarán ante él, en el Salmo 72, versículo 10. Y se pensó que los magos eran estos reyes que habían venido a cumplir esta profecía. Esto no lo dice Mateo, esto lo interpretó más después la iglesia, lo interpretó la iglesia más después. Más tarde se fijó su número. Primero se pensó que eran 2, como se ve en una pintura tallada en las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino en Roma. Puedes buscarlo ahí en Google. En el siglo III se reveló su número a 4, según las imágenes de la catacumba romana de Santa Domitila. Santa Domitila, búscalo ahí en Google, Santa Domitila. Y hasta se llegó a hablar de 12 magos en alguna lista de la Edad Media. Finalmente quedó fijo su número en 3, por ser los 3 los regalos que llevaban al niño: oro, incienso y mirra. Pronto se empezó a buscar el símbolo de estos regalos. Así, a fines del siglo II, San Ireneo afirmaba que le llevaron oro porque Jesús era rey, incienso porque era Dios y mirra porque era hombre, y anunciaban también de esta manera su muerte. En el siglo VI, a los magos se les puso nombre. Aquí vienen. Hubo varias propuestas, pero terminó predominando la de Melchor, Gaspar y Baltasar, como les llamamos actualmente. Y en el siglo VIII se los imaginó, ahora que sí, había un blanco, un oriental y un negro. Bueno, hoy en día se imaginarían también que no tendría que ser 3, tendría que ser un montón que representen a todas las minorías. Bueno, pero ese es otro tema. Según una antigua tradición, los magos murieron en Persia y sus restos fueron llevados a Jerusalén. En el siglo IV, Santa Elena los descubrió y los trasladó a Constantinopla en el año 490. Más tarde, el emperador Manuel los donó al obispo de Milán, quien los llevó a la diócesis a principios del siglo XII. Pero en el año 1162, Federico Barbarroja saqueó la ciudad y trasladó los cuerpos a Colonia, en Alemania, en cuya catedral descansan actualmente, junto a una ingenua inscripción que dice: habiendo sufrido muchas penurias por el Evangelio, los 3 sabios se encontraron en Armenia en el año 54 después de Cristo para celebrar la Navidad. Después de la misa murieron San Melchor el 1 de enero a los 116 años, San Baltasar el 6 de enero a los 112 años y San Gaspar el 11 de enero a los 109 años. Sin embargo, los estudiosos han analizado los cofres y los restos y han descubierto que ahí yacen restos de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. De hecho, los magos viajaron mucho más después de muertos que lo que viajaron en vida. Tantos misterios en la historia. San Mateo cuenta que cuando Jesús vino al mundo, unos magos del lejano oriente se enteraron de su nacimiento. No pertenecían al pueblo judío, ni conocían al Dios verdadero, ni practicaban la auténtica religión judía. Solo observaban los astros
y estudiaban ciencias naturales, pero mediante la aparición de una estrella, Dios les hizo saber de la llegada del rey de los judíos a la tierra. También los sumos sacerdotes y los escribas judíos se enteraron del nacimiento del Mesías, pero por otro camino, leyendo las profecías de las Sagradas Escrituras. Finalmente, también el rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús por sus asesores políticos. El evangelista nos enseña que Dios quiere hablar con todos los hombres y para ello emplea el lenguaje que cada uno puede entender. A Herodes le habló a través de los consejeros, a los doctores de la ley a través de la Biblia, de las Escrituras, y a los magos a través de sus estudios astronómicos. Dios no rechaza a nadie, no excluye a nadie de la salvación, ni siquiera a los magos, que para la mentalidad judía de entonces eran extranjeros despreciados que vivían en medio de su ignorancia y sus creencias supersticiosas. Vana sabiduría, como le llamaría Pablo. También a ellos les dirigió la palabra y de una manera en que la pudieran entender. Y quiero terminar reflexionando, como lo hace el autor también, porque hoy en día, en que algunas personas dentro de las comunidades son despreciados, son marginados por uno u otro motivo, no encuentran un lugar en las iglesias, en las comunidades, a veces son excluidas en el nombre de Dios. Estos reyes magos, como les llama la tradición, o estos magos de Oriente, como dice la Biblia, lejos de constituir una historia ingenua e inocente para contar a los niños, representan el magnífico anuncio divino de que el sol sale para todos y que nadie debe quedar fuera del amor de Dios. Te dejo en la descripción de este video algunos materiales también que puedes leer si quieres profundizar más en este tema. Esto fue Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio con Jeremías Quintanilla. Apoya este podcast dándole like, suscribiéndote y dejando también tu comentario. ¿Tienes dudas de esto? Bueno, yo tengo muchas, pero seguiremos estudiando más para ir respondiéndolo en los próximos episodios. Hasta la próxima. Teológica en Mil Motivos Radio. Ondas teológicas 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 Radio. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio.